El Señor Jesús recibió al joven rico que quería vida eterna y Marcos 10:21 dice que lo amó. Recibió al padre que le trajo a un hijo poseído por un demonio y que reconoció: ayuda mi incredulidad. Recibió a una mujer cananea que tenía una hija atormentada por un espíritu inmundo y que clamó: Señor, socórreme. Recibió con ternura al leproso. Recibió y escuchó la historia de la mujer enferma de flujo. Y vino y le recibió a usted. Le amó, le consoló, le atendió las heridas que usted tenía. Todas esas vergüenzas ocasionadas por su vida de pecado o por la vida de pecado de otras personas que le hicieron daño y que ocasionaron que usted viviera en vergüenza. Dios le ayudó, usó personas, envió personas. Cristo le recibió con paciencia, con misericordia, con compasión y le infundió sabiduría y esperanza para demostrarle que Dios es fiel, que Dios es muy misericordioso y que por lo tanto usted debe vivir confiando en Él. En Romanos capítulo 15, versículos del 7 al 13, el apóstol San Pablo enseña que el cristiano debe recibir como familia a otros cristianos, reconocer la fidelidad de Dios al mantener su pacto con Israel y alabar la misericordia que Dios le ha expresado para gloria de Dios. Por eso me pareció apropiado ponerle como título a este sermón: Cristo nos une para gloria de Dios. Cristo nos une para gloria de Dios. Y a través de este texto nosotros identificamos tres propósitos que tiene Cristo para salvar a judíos y a gentiles. Cristo nos recibe a judíos y a gentiles, en primer lugar, para que se acepten mutuamente como familia. En segundo lugar, para que reconozcan la fidelidad de Dios. En tercer lugar, para que alaben la misericordia de Dios. Así que vayamos y estudiemos en Romanos capítulo 15, versículo 7, que uno de los propósitos que Cristo tiene al recibir a judíos, a gentiles, a maduros e inmaduros, es que se acepten mutuamente como familia. Romanos 15, 7, la palabra de Dios dice así: por tanto, y note esta palabra, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es un mandato, recibíos. Este mandato está repetido también en el capítulo 14, versículo 1. Solamente que allí el mandato se le da a los que son maduros, a los que son fuertes, para que reciban a los débiles. En esta sección el apóstol se está dirigiendo tanto a judíos como a gentiles, a maduros como a inmaduros, absolutamente a todo cristiano. Recordemos, el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a los cristianos que viven en Roma. El modelo, dice este versículo, con el que deben recibir a otros es como. Esta palabra como es un comparativo, como también Cristo nos recibió. Y aquí se incluye el apóstol. A mí me recibió Cristo. Y a usted lo recibió Cristo, sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea maduro o sea inmaduro, tenga muchos años o tenga pocos años, haya comprendido sus dones, esté sirviendo en la iglesia o no esté sirviendo en la iglesia, Cristo lo recibió. Por lo tanto, usted debe saber que esta recepción de Cristo tiene un propósito. Dice allí, para gloria de Dios. Esta es una cláusula de propósito. La palabra recibir es una palabra que significa aceptar como propio, adoptar, atraer hacia sí mismo. El propósito en este texto que el Señor Jesucristo nos está enseñando
es que en primer lugar Él atrajo al pecador hacia sí para que el pecador vaya y traiga a otro pecador. Por eso está diciendo, recibíos unos a otros, recibe a otros. Cuando tú recibes a otros, entonces le das gloria a Dios. Y aquí cabe una pregunta muy apropiada. ¿Por qué Cristo atrajo al pecador? ¿Por qué lo recibió? El pecador no es deseable. Recibir a un leproso, pestilente, sucio, a la vista desagradable, que ha provocado vergüenza a su familia, que ha dañado a otros, que es un traidor, alguien que ha pensado, ha hablado y se ha comportado de una manera traicionera, vil, ruin, maliciosa. ¿Por qué debe ser recibido? ¿Por qué Cristo vino y buscó al no deseable, al inútil, al ignorante, al que no es? Esto está hablando de la misericordia de Dios. Todo ser humano está necesitado de significación en su vida. Sus obsesiones, sus afanes, sus motivaciones y anhelos son adquirir valor. Por eso se humilla, por eso se afana, por eso corre, por eso se desvela, por eso está dispuesto a hacer lo que sea para que alguien lo acepte, para que alguien lo ame, para que alguien lo reciba. Porque el hombre no tiene valor en sí mismo, no tiene valor intrínseco. Y si no tiene valor, entonces, ¿por qué Dios se fija en él? Al fijarse Dios en él, en ese sentido, le da significado, le da sentido, le da importancia. ¿Por qué Dios se fijó en él? Porque Dios lo ha amado a tal extremo que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que esa persona tuviera valor. Porque Dios le infunde sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué Dios lo amó a usted? ¿Por qué Dios lo aceptó a usted? ¿Por qué Dios le dio a usted perdón de pecados? Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno, porque así es Él. Por eso debemos alabar la gloria de Dios. Cristo acepta a todo pecador y usted debe aceptar a la familia de Cristo para que Dios sea glorificado. Ninguno de nosotros debe estar ensuciando esta recepción que Cristo nos dio y esta orden que Cristo nos da. No debemos ensuciarlo con actitudes de vanidad, de egoísmo, al estarnos comparando unos con otros, al estarnos sintiendo superiores unos a otros, sino debemos vestirnos de la humildad con la que Cristo se vistió para amar, recibir a las personas que creen en Él como si fueran Cristo mismo. En primer lugar, Cristo nos une a su iglesia para que nos aceptemos mutuamente como familia, nos aceptemos mutuamente como familia. Y en segundo lugar, para que reconozcamos la fidelidad de Dios, reconozcamos la fidelidad de Dios. Observe Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo, el apóstol sigue hablando con estos cristianos de Roma, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios ha demostrado a través de la historia humana que Él es digno de confianza, Él es leal, Él no es voluble, Él es estable. Su amor es incambiable, sus pactos son eternos, su palabra es irrevocable. Después de que Israel construyó el becerro de oro, Dios confirmó su pacto con ellos a pesar de esa idolatría.
Dios sostiene y cumple todas sus promesas. Premiará a los que dijo que va a premiar y va a castigar a los que dijo que castigaría. Lo que Dios dijo es digno de ser creído porque nunca ha dicho una mentira ni nunca la dirá. Su carácter no le permite mentir. Dios le prometió a Israel que lo redimiría y Dios lo va a cumplir como nación, pero no como personas. Muchos judíos están yéndose a la condenación eterna porque no han querido comprender el mensaje de Dios. De manera muy breve vamos a repasar los capítulos 9 al 11 de Romanos. De forma dinámica voy a parafrasear algunos versículos de esta sección, Romanos 9, para reconocer que Dios no se ha olvidado de Israel. Dios está cumpliendo sus propósitos y sus promesas con Israel. Y eso es lo que nos está diciendo Romanos 15:8. Cristo vino a la tierra para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Estoy utilizando algunas palabras de la Biblia, Nueva Biblia de los Hispanos, que es una versión de la Biblia de las Américas. En Romanos 9:6, el apóstol le dice a los judíos: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Versículo 8. Esto es, no son los hijos biológicos los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes de Abraham. Versículo 15. A Moisés Dios le dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Por lo tanto, no está de ninguna manera Dios obligado a mostrar compasión con todos, porque Dios no tiene deuda con nadie. Dios redime al que Él elige. Versículo 27. El profeta Isaías exclamó, refiriéndose a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esta enseñanza Dios se la dio a el pueblo judío. Versículo 29. Isaías, al comparar los continuos adulterios e idolatría de los judíos por un lado y el perdón continuo de Dios por el otro lado, aseguró: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como nación judía, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. El apóstol Pablo explica que el corazón del problema de la nación judía es su rebeldía ante Dios, es su orgullo para apoyarse en sus obras, en su pretendida sabiduría y en su justicia propia. Esta justicia que solo es hipócrita, que solo es un cumplimiento externo, superficial y falso. En Romanos capítulo 10, versículo 3, señala el apóstol la esencia del problema de Israel. Pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El mensaje de Dios a los judíos contenido en el Antiguo Testamento es este, versículo 4: Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero a pesar del insistente mensaje de Dios a los judíos, ellos no tomaron en cuenta este mensaje. Versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 19. Y agrega: ¿acaso Israel no sabía? La respuesta implícita y explícita es: Israel sí sabía. Fue informado por hombres como Moisés que Dios ofrecería su Mesías, que es Cristo.
y ellos lo despreciarían. Dios ha sido fiel en su amor por Israel para salvarlo, pero Israel ha sido incrédulo. Versículo 21. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Pablo es contundente con los argumentos de un disputador imaginario y de forma concluyente asegura en Romanos capítulo 11, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, que es Israel, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo Elías suplica a Dios contra Israel? Versículo 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Dios ha preservado, a pesar de la infidelidad, a pesar de la idolatría, a pesar de los desafíos de Israel, ha preservado su promesa de que salvará a la nación judía. Hasta pareciera que Israel tiene un único propósito: provocar a Dios para que Dios no cumpla su promesa. Pero ¿saben cuándo lo va a lograr? Nunca, porque Dios es fiel, porque Dios es leal, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia, porque Dios lo que dijo es lo que va a cumplir. Versículo 5, Romanos 11:5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. El apóstol Pablo está entendiendo lo que está diciendo, está sintiendo lo que está diciendo. La misericordia de Dios es abundante y le tiene que explicar a un gentil que se empieza a ensoberbecer, que empieza a compararse con los judíos y a pensar que pues él es mejor que los rebeldes judíos. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí pausa. En quien tienes que concentrarte no es en que tú eres muy listo, obediente o sabio para elegir la salvación de Dios. No, en quien tienes que concentrarte es en Dios, porque Él es el generoso, Él es el bondadoso, Él es el sabio, Él es el severo. Mira pues, Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también tú serás cortado. Dios planeó hacer un solo pueblo, reunir los fieles judíos con los gentiles y tener una nación de redimidos, pecadores arrepentidos, pecadores que han venido a humillarse ante la cruz de Cristo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Así, todo Israel será salvo. 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. 31. Así también, ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. El Señor Jesucristo dice, Romanos 15:8, se hizo siervo de la circuncisión, con el propósito para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar, para asegurarle a los judíos que las promesas hechas por Dios a sus padres, Dios las va a cumplir, demostrando con esto la fidelidad de Dios. La palabra siervo, Cristo Jesús vino a ser siervo, es la palabra diáconos. Se refiere a una persona que atiende las necesidades de otra. Es alguien que se apresura a servir de buena voluntad, como los que nosotros conocemos en nuestra iglesia. Es diferente a la palabra doulos, que es esclavo. El esclavo es una palabra que enfatiza la relación con el amo. Y el diácono enfatiza la relación con la obra. Por lo tanto, el énfasis aquí es que Cristo vino a ayudar, a servir a los de la circuncisión, que es el pueblo judío, para que comprendieran la fidelidad de Dios y entonces depositaran su esperanza en la salvación que Dios ha dado. El Señor Jesucristo vino a atender la obra que necesitaba el pueblo judío. Dios había prometido que les daría un redentor. Dios les aseguró que la nación sería perdonada de sus pecados. Y quien creyera en Dios, entonces recibiría esta obra de su Mesías. Serían salvados de la condenación eterna. Cristo, siendo Dios, se humanó para verificar, confirmar y validar que las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, eran verdaderas y venía a rescatar a los pecadores de su nación, de esta nación. Esto nos habla, insisto, de la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento, un hombre, Oseas, un profeta, un mensajero de Dios, recibió la orden: busca una mujer y cásate con ella. Y ya que se casó, la mujer lo abandonó y se prostituyó. Se esclavizó de tal forma que ya no podía regresar a su casa, ni tenía ganas de regresar a su casa. Y Dios le ordenó a Oseas: búscala, paga su rescate, devuélvela a tu casa y ámala. Y Oseas hizo eso, demostrando de forma física y visible la forma como Dios ha amado a Israel. Israel ha sido infiel, ha sido adúltero, inconstante, traidor. Y Dios ha sido fiel. Continuamente le ha llamado al arrepentimiento y mandó a su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, para que se arrepintieran. Y lo que hizo la nación judía fue matar a su Redentor, despreciar a Dios, ensuciar el plan de Dios y despreciar a su Mesías. La nación judía continuamente ha sido incrédula y rebelde, y Dios siempre perdonándolo. Dios cumplió en Cristo la promesa que le hizo a los patriarcas judíos. El Señor Jesucristo vino a los suyos, no solo porque era su nación, sino porque Él los creó, según Juan capítulo 1, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho para ser convertidos en hijos de Dios. Así, Pablo fue recibido a salvación. Pedro, Juan, Mateo, Jacobo fueron recibidos a salvación. Así, los romanos gentiles, los judíos que creyeron en Cristo han sido recibidos para salvación. Y así también usted y yo recibimos salvación. ¿Y cuál es el propósito por el cual Cristo nos ha recibido? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo ha venido a convertirse en siervo de la circuncisión? Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para enseñar que Dios es fiel y digno de
confianza para que todo hombre ponga su esperanza en Dios. Cristo nos une en su iglesia para gloria de Dios. Número 1, acéptense mutuamente como familia. Número 2, reconozcan la fidelidad de Dios. Número 3, alaben la misericordia de Dios. Alaben la misericordia de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 9. Esta es una continuación del versículo 8, en donde el apóstol asegura que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y noten la primera palabra para del versículo 8, la segunda palabra para del versículo 8, y ahora noten en el capítulo 15, versículo 9, la tercera palabra para. Estos son 3 propósitos. Y para que los gentiles, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso, por su misericordia. Ese es el propósito de Cristo al recibir al pecador. Ese es el propósito de Cristo al llamar al pecador para que reciba a sus hermanos. Ese es el propósito de Cristo cuando viene y sirve su obra de redención para el pueblo judío. Ese es el propósito de Cristo cuando recibe a gentiles para salvarlos, para que todos glorifiquen a Dios por su misericordia. Dios ha mostrado su sabiduría, ha aprovechado la rebeldía de Israel, ha insertado y ha salvado a los gentiles. Ellos vivían sin el Dios vivo y verdadero, sin Cristo, alejados de las promesas que Israel recibió, sin esperanza en el mundo, engañados por sus pecados y la vanidad de su mente, pretendiendo ser sabios en su propia ignorancia, siendo injustos y creyéndose justos. Dios envió mensajeros judíos, entre los que está el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de la salvación a todas las naciones. Así el mensaje llegó, según el libro de los Hechos, a la familia de Cornelio. Llegó al eunuco etíope, llegó a Listra, Iconio, a Derbe, a Pisidia, llegó a Troas, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, llegó a Roma. Los romanos están recibiendo este mensaje. ¿Por qué? Siendo gentiles, Dios abrió la puerta para que entraran a su salvación los gentiles por la rebeldía y el endurecimiento de la nación judía. Esto es evidencia de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios. Familias gentiles de todo el mundo, en quienes estamos incluidos nosotros, hemos venido a recibir la misericordia de Dios. Dios nos ha amado con amor eterno. Sus misericordias son nuevas cada día. Su fidelidad es tal que todas las mañanas desde temprano la estamos recibiendo. Grande es la fidelidad de Dios. Su compasión es incomparable. Hemos sido librados de la esclavitud de nuestros pecados, libertados para servir voluntariamente a nuestro Señor y Salvador, libres de la condenación que merecían nuestros pecados, transformados para ya no ser engañados por los pecados, sino para amar a Dios, para amar a nuestros semejantes. Cristo vino a cumplir la redención al pueblo judío, pero también para que nosotros recibiéramos misericordia. Por eso, que es tan importante y que tan espontáneo puede salir de nuestras gargantas y nuestros corazones la alabanza a la gloriosa gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó por nosotros. La salvación ha sido gratuita. Nosotros ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Observe lo que dice Romanos 15:9. Cristo entonces nos recibió y Cristo vino a ser siervo para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia.
Y luego el apóstol se apoya en la escritura del Antiguo Testamento, en el Salmo 14, versículo 49, en donde David pronuncia palabras que le corresponde pronunciar a Cristo resucitado. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10, y otra vez dice, y aquí toma palabras de Moisés en su cántico de Deuteronomio 32, 43. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, Salmo 117, versículo 1. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, en Isaías capítulo 11, versículo 10. Estará la raíz de Isaí, que se refiere al Señor Jesucristo, y el que se levantará a regir los gentiles, que es el Señor Jesucristo. Los gentiles esperarán en él. Todos estos segmentos del Antiguo Testamento eran un aviso a la nación judía de que Dios en su plan había decidido unir al pueblo judío y al pueblo gentil para alabar la gloria de Dios. Por lo tanto, para los judíos no debería ser una sorpresa que los gentiles ahora adoremos al Dios de la Biblia. Cristo nos une en su iglesia para gloria de Dios, para que nos aceptemos mutuamente como familia, para que reconozcamos la fidelidad de Dios y para que alabemos la misericordia de Dios. Y en la parte final, versículo 13, el apóstol solo puede expresar una oración que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes puedan comprender el carácter de Dios, entonces habrá alabanza a Dios. Cuando ustedes puedan entender la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendrán toda su esperanza en Dios, porque Dios es digno de confianza. El propio apóstol había dicho una oración que brotó de sus labios y de su corazón en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, porque no podía contener el asombro de la sabiduría de Dios, su incomprensible gracia, su justicia satisfecha con el sacrificio perfecto de su amado Hijo, el cual le obedeció, el cual le glorificó, el cual le honró y enseñó a todos los redimidos a alabar la gloria del Padre. Por eso el apóstol Pablo explota en una alabanza de gran sentido, de gran trascendencia en Romanos 11, versículo 33 al 36, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Dios ha visto la necesidad de los hombres y mandó a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos recibió con ternura, con compasión, con misericordia, con paciencia. Y esa es la exigencia que ahora Dios nos da a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de tener confianza de que Dios es fiel, que Dios es misericordioso y que nuestro sufrimiento, nuestras vergüenzas, nuestros dolores, nuestras tribulaciones, Él las conoce y debemos venir y depositarlas en Él.
Y debemos esperar que todo eso sirva para que le conozcamos mejor, para que nos madure y para que sea oportuno darle alabanzas porque Él es glorioso. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos que nos establezcas esta exigencia de parecer. Reina hoy,